Los tres compadres y el diamante. Era una tarde bochornosa de marzo cuando Juan, Pedro y Miguel se encontraron a la orilla del río Araguaya, cargando sus viejas canoas y esperanzas aún más viejas. Los tres amigos, todos rondando los 40, conocían esas aguas como la palma de su mano. Habían pescado juntos desde niños, cuando sus familias todavía creían que el río podría sustentar una vida entera. Pero los tiempos habían cambiado. Los peces escasearon, las deudas se acumularon y las esposas comenzaron a hacer esas preguntas que todo hombre teme. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Juan, el mayor de los tres, tenía canas prematuras y manos curtidas por décadas sujetando redes y anzuelos. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su lento descenso, tiñendo las aguas de dorado, y suspiró profundamente. «¿Saben por qué los llamé aquí hoy?», dijo, su voz ronca rompiendo el silencio. «No es para pescar. Al menos no peces». Pedro, un hombre bajo pero fuerte como un toro, frunció el ceño. Sus cejas gruesas se juntaron en una sola línea mientras se ajustaba el sombrero de paja descolorido. «Juan, no estarás hablando en serio sobre esa historia de la minería, ¿verdad?». Miguel, el más joven y también el más nervioso de los tres, tragó saliva. Siempre fue el soñador del grupo, el que creía en leyendas y tesoros escondidos. Pero ahora, ante la realidad, sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba el equipo en la canoa. «Yo también escuché los rumores», murmuró. «Dicen que hay gente sacando una fortuna río arriba. Piedras preciosas que valen más que nuestra casa, nuestro barco, nuestra vida entera». Juan asintió lentamente. Había pasado semanas escuchando historias en los bares del pueblo. Historias de mineros que llegaban con las manos vacías y salían ricos. Historias que parecían fantasías, pero que venían de hombres serios, hombres que él conocía. «Mi mujer está embarazada», dijo Pedro, de repente, interrumpiendo sus propios pensamientos. «Si no consigo dinero pronto, tendré que vender la casa, y ustedes saben lo que eso significa». Los tres sabían. Significaba partir, dejar el único lugar que conocían, buscar trabajo en las grandes ciudades donde hombres como ellos eran solo tres rostros más perdidos en la multitud. «Entonces, está decidido», declaró Juan. «Vamos a subir el río. Vamos a probar nuestra suerte». El río Araguaya en aquella época era diferente a lo que conocemos hoy. Más salvaje, más peligroso, pero también más generoso con sus secretos. Las orillas estaban cubiertas por una vegetación densa que parecía susurrar historias antiguas. Las leyendas contaban que el río guardaba tesoros dejados por exploradores hace siglos, que sus arenas contenían diamantes traídos por las lluvias de las montañas distantes. El viaje río arriba. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, los tres amigos partieron. Sus canoas cortaban el agua silenciosa como cuchillos abriendo el vientre de un pez grande. El sonido de los remos golpeando el agua era casi hipnótico, marcando el ritmo de una jornada que cambiaría sus vidas para siempre. Pedro remaba con fuerza, sus músculos tensos por el esfuerzo. Gotas de sudor resbalaban por su rostro, pero no disminuía el ritmo. Había una determinación férrea en sus ojos, la determinación de un hombre que no tenía más remedio que vencer. Miguel le seguía, sus ojos constantemente escudriñando las orillas en busca de señales. Había estudiado mapas antiguos, hablado con mineros jubilados, memorizado cada curva del río que pudiera llevarlos al oro. Su corazón latía acelerado, mezclando miedo y emoción a partes iguales. Juan lideraba, como siempre lo había hecho. Su experiencia de décadas en el río era invaluable. Conocía cada rápido, cada piedra sumergida, cada lugar donde el agua se volvía traicionera. Pero ni siquiera él había subido tan lejos como pretendían ir. El primer día de viaje fue tranquilo. Pararon para almorzar en una playa de arena blanca, donde hicieron fuego y asaron algunos peces que pescaron en el camino. La conversación era animada, llena de planes y esperanzas. Hablaban de lo que harían con el dinero, cómo cambiarían sus vidas, cómo finalmente podrían dar a sus familias el confort que merecían. Pero a medida que avanzaban río arriba, el paisaje cambiaba. Los árboles se hacían más altos, más densos. El cielo parecía más distante, cubierto por una copa verde que filtraba la luz del sol en rayos dorados. El silencio se volvía más profundo, interrumpido solo por el sonido del agua y el ocasional grito de algún pájaro distante. En la segunda noche, acamparon en una pequeña isla en medio del río. Hicieron una fogata y se calentaron a su alrededor, pero el clima había cambiado. Estaban más serios, más cautelosos.
La realidad de la aventura en la que se habían metido comenzaba a pesar sobre ellos. ¿Creen que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Miguel, mirando las lámparas que danzaban frente a él. No hay correcto o incorrecto, solo hay lo que tenemos que hacer. Pedro permaneció callado, pero sus puños estaban cerrados. Pensaba en su esposa, en el niño que estaba por venir, en la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. No podía fallar, no esta vez. El campamento abandonado. Al tercer día, encontraron las primeras señales de actividad minera, pedazos de madera flotando en el agua, restos de campamentos abandonados, marcas en la vegetación de las orillas. Se estaban acercando a la región que buscaban. El corazón de Miguel se disparó, cuando avistó una canoa vieja y agujereada encallada en una pequeña ensenada. Era una señal de que otros habían pasado por ahí, otros que podían haber encontrado lo que buscaban. «Miren ahí», susurró Pedro, señalando la orilla derecha. A la orilla del río, medio escondida por la vegetación, había una tienda de campo rasgada. Los restos del campamento que parecía haber sido abandonado a toda prisa. Pedazos de equipo de minería estaban esparcidos por la arena, clivas oxidadas, palas rotas, trozos de manguera. «Vamos a echarle un vistazo», decidió Juan. Arrastraron las canoas a la orilla y pisaron tierra firme. El suelo estaba blando bajo sus pies, una mezcla de arena y hojas descompuestas que cedía a cada paso. El aire estaba cargado de humedad y del olor del bosque. El campamento abandonado era más grande de lo que había parecido desde el agua. Había sido el hogar temporal de al menos 4 o 5 hombres. Las marcas de sus pisadas aún eran visibles en la arena húmeda. Restos de comida podrida atraían moscas que zumbaban incesantemente, pero lo más intrigante era cómo todo había sido dejado atrás. No parecía que los mineros se hubieran ido por voluntad propia. Parecía que habían huido. «¿Qué creen que pasó aquí?», preguntó Miguel, examinando una olla de hierro todavía con restos de comida pegados en el fondo. «Quizá encontraron lo que buscaban y se fueron», sugirió Pedro, pero su voz no sonaba convincente. Juan estaba más interesado en una pila de tierra que había sido excavada y luego cubierta de nuevo. Tomó una de las palas abandonadas y comenzó a cavar. La tierra estaba suelta, fácil de remover. Después de unos minutos de trabajo, su pala golpeó algo duro. «Aquí hay algo», dijo. Los otros dos se acercaron, ansiosos. Juan siguió cavando hasta exponer una pequeña caja de madera, del tamaño de una caja de zapatos. Estaba húmeda y cubierta de barro, pero parecía sólida. Con manos temblorosas, la sacó del agujero y la colocó sobre una piedra plana. La caja tenía un candado simple, que había sido forzado. La tapa se abrió fácilmente. Dentro, envuelto en un paño aceitado, había algo que hizo que los 3 hombres contuvieran la respiración. Era un diamante del tamaño de una nuez. Transparente como el agua, pero capturando la luz del sol y devolviéndola en 1000 colores diferentes. Nunca habían visto a nada tan hermoso, tan perfecto, tan valioso. «¡Dios mío!», susurró Pedro. Miguel no podía hablar. Solo miraba la piedra preciosa como si fuera un milagro materializado ante sus ojos. Juan tomó el diamante con cuidado reverencial. Era pesado, real, verdadero. Valía una fortuna. Valía varias fortunas. Valía más dinero del que los 3 jamás podrían soñar con ganar pescando. «¿Por qué lo dejaron aquí?», preguntó Miguel finalmente. Era una pregunta que los atormentaba a todos. Los hombres no abandonan diamantes como este, a no ser que algo muy serio los obligue a irse. Juan examinó el campamento más cuidadosamente. Ahora que sabía qué buscar, comenzó a notar detalles que había pasado por alto antes, marcas de lucha en la arena, equipo roto no por el uso, sino por la violencia, una mancha oscura en la tierra que podría ser sangre. «Creo que algo terrible pasó aquí», dijo en voz baja. Pero Pedro ya había tomado una decisión. «No importa lo que pasó, lo que importa es que ahora nosotros tenemos esto», dijo señalando el diamante. «Podemos irnos, podemos volver a casa ricos». Miguel asintió vigorosamente. «Pedro tiene razón, es nuestra oportunidad, quizás sea la única oportunidad que tendremos». Juan dudó. 40 años de vida en el río le habían enseñado que nada bueno viene fácil. Pero miró a sus amigos, pensó en sus familias, en sus necesidades, y guardó sus dudas para sí mismo. «Está bien», dijo. «Vamos a volver».
pero las cosas nunca son tan simples cuando hay tanto dinero de por medio. La semilla de la discordia. Mientras preparaban las canoas para el viaje de regreso, comenzaron a discutir cómo dividirían el diamante. Parecía una conversación simple al principio: 3 hombres, un diamante, 3 partes iguales. Pero Pedro fue el primero en objetar. «Espera un momento», dijo. «Tengo una mujer embarazada. Tengo más responsabilidad que ustedes dos. Quizá yo debería quedarme con una parte mayor». Miguel se indignó. «¿Cómo así? Somos socios desde el principio. Todos corrimos los mismos riesgos». «Pero yo fui el único que realmente creyó en este viaje desde el principio. Ustedes dos vinieron medio reacios». Juan intentó calmar los ánimos. «Calma, muchachos. Vamos a pensar con calma. Tenemos suficiente dinero para que todos vivan como reyes el resto de la vida. No necesitamos pelear». Pero la semilla de la discordia ya había sido plantada. Durante el viaje de regreso, la tensión creció. Cada uno de los 3 comenzó a mirar a los otros con sospecha. El diamante, que debería haber sido la solución a todos sus problemas, se estaba convirtiendo en el mayor problema de todos. En la primera noche del viaje de regreso, acamparon en una playa aislada. La conversación alrededor de la fogata era tensa, llena de acusaciones veladas y desconfianzas crecientes. «¿Dónde está el diamante ahora?», preguntó Miguel de pronto. Juan señaló a su mochila. «Conmigo, como acordamos». «¿Por qué contigo? ¿Quién dijo que eres el más confiable de nosotros?» «Soy el mayor, tengo más experiencia». «La edad no significa honestidad», Miguel replicó. «Quizá estás planeando quedarte con todo para ti». «Eso es ridículo», dijo Juan, pero su voz sonaba a la defensiva. La discusión se calentó, las voces se elevaron, las acusaciones volaron y, por primera vez en décadas de amistad, los 3 hombres se miraron como enemigos. Pedro se levantó abruptamente. «¿Saben una cosa? Voy a dar una vuelta. Necesito pensar». Salió del círculo de luz de la fogata y desapareció en la oscuridad del bosque. Juan y Miguel se quedaron sentados en un silencio incómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos sombríos. Media hora después, Pedro aún no había regresado. Juan comenzó a preocuparse. «¡Pedro!», gritó. «¡Pedro! ¿Dónde estás?». No hubo respuesta. Miguel se levantó, nervioso. «Quizás se perdió. O quizás... ¿Qué? Quizás fue a buscar ayuda. Quizás está planeando robarnos». La paranoia se estaba instalando. Juan revisó su mochila frenéticamente. El diamante todavía estaba ahí, envuelto en el mismo paño aceitado. ¿Pero por cuánto tiempo? Llamaron a Pedro hasta quedarse roncos, pero él no respondió. Pasaron la noche en vigilia, turnándose la guardia, cada uno desconfiando del otro. La desaparición de Pedro. Cuando el sol salió, Pedro aún no había regresado. «Tenemos que buscarlo», dijo Juan. «O podemos irnos», sugirió Miguel. «Si nos abandonó, ¿por qué deberíamos esperarlo?». Juan miró a Miguel con horror. «Es nuestro amigo, nuestro compadre. No podemos simplemente abandonarlo». «¿Amigo?», rió Miguel amargamente. «Los amigos no intentan robarse entre sí». Pero Juan ya había decidido. Tomó su mochila, se aseguró de que el diamante estuviera seguro y comenzó a buscar rastros de Pedro en el monte. Los encontró después de 1 hora de búsqueda. Huellas en el barro que se adentraban en el bosque, siguiendo un sendero casi invisible que se alejaba del río. «Miguel, ven aquí», llamó. «Encontré su rastro». Miguel se acercó a regañadientes. Las huellas eran definitivamente de Pedro, reconocibles por las viejas botas con el agujero en la suela derecha. Siguieron el sendero durante casi 2 horas, adentrándose cada vez más en la densa vegetación. El aire se volvía más pesado, más húmedo. Insectos zumbaban alrededor de sus cabezas y ramas bajas arañaban sus brazos y rostros. Finalmente, llegaron a un pequeño claro donde el sendero terminaba. Pedro estaba ahí. Estaba sentado en una piedra, de espaldas a ellos, perfectamente inmóvil. Juan llamó su nombre, pero él no respondió. Se acercaron lentamente, un miedo frío creciendo en sus corazones. Cuéntalo todo como si fueras un narrador cautivador y cautivador con una voz profunda para que dé miedo, sin acentos, y cuéntalo rápido también. Pedro estaba muerto. No había señales de violencia, ni sangre, ni heridas. Simplemente parecía haberse sentado en la piedra y... parado. Sus ojos estaban abiertos,
fijos en algo que solo él podía ver, una expresión extraña, congelada en su rostro. No exactamente miedo, pero algo cercano a eso. Sorpresa, quizás, o comprensión. «¿Qué le pasó?», susurró Miguel. Su voz temblaba. Juan se acercó para verificar el pulso, aunque sabía que no encontraría ninguno. La piel de Pedro estaba fría, rígida. Llevaba horas muerto. «Quizá fue el corazón», dijo Juan, pero no creía en sus propias palabras. Hombres de 40 años, fuertes como toros, no mueren simplemente de un paro cardíaco. Miguel estaba examinando el suelo alrededor de la piedra. «Juan», dijo lentamente, «mira esto». En la tierra blanda alrededor de Pedro había otras huellas. Huellas que no pertenecían a ninguno de los tres amigos. Eran más grandes, más profundas, y tenían una forma extraña, como si quien las hiciera caminara de manera diferente, no completamente humana. «¿Animal?», sugirió Juan, aunque sabía que no eran huellas de animal. Miguel negó la cabeza. «No conozco ningún animal que deje rastros así». Se quedaron allí por unos minutos, tratando de procesar lo que había sucedido. Su amigo estaba muerto, y no tenían idea de por qué. Peor aún, algo o alguien había estado allí con él antes de morir. «Tenemos que salir de aquí», dijo Miguel. «Ahora». Juan estuvo de acuerdo. Tomaron a Pedro en brazos. Era pesado, muy pesado, y comenzaron a cargarlo de regreso al campamento. Era lo mínimo que podían hacer por su amigo, darle un entierro decente. Pero a mitad de camino, encontraron otro problema. Las huellas extrañas no terminaban en el claro. Continuaban, siguiendo el sendero, hacia el río, hacia su campamento. «Juan», susurró Miguel, deteniéndose de repente, «si esas huellas llevan a nuestro campamento, entonces lo que sea que le pasó a Pedro podría estar esperándonos allí», terminó Juan. Bajaron el cuerpo de Pedro cuidadosamente y se miraron. Cada uno podía ver el miedo en los ojos del otro, pero también había determinación. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. «El diamante», dijo Miguel. «No podemos dejarlo aquí». Juan revisó su mochila una vez más. La piedra preciosa todavía estaba allí, brillando suavemente en la luz filtrada del bosque. Pero ahora no parecía tanto como un tesoro, sino una maldición. «¿Crees que esto tiene que ver con el diamante?», preguntó Miguel. «No sé», respondió Juan, «pero estoy empezando a entender por qué los otros mineros abandonaron el campamento». Escondieron el cuerpo de Pedro debajo de algunas hojas y ramas, prometiendo volver para enterrarlo adecuadamente. Luego, armados solo con machetes y coraje, comenzaron a acercarse cautelosamente a su campamento. Lo que encontraron allí los hizo cuestionar todo lo que creían saber sobre el mundo. El guardián del diamante. Sus canoas aún estaban en la playa donde las habían dejado, pero algo era diferente. Había más huellas extrañas en la arena a su alrededor, y había algo más, símbolos dibujados en la arena, formas geométricas complejas que no parecían haber sido hechas por manos humanas. «¿Qué es esto?», susurró Miguel. Juan no respondió. Estaba demasiado ocupado tratando de entender los símbolos. Le parecían familiares de alguna manera, como si hubiera visto algo similar antes, pero no podía recordar dónde. De repente, escucharon un sonido proveniente del bosque detrás de ellos. No era exactamente un sonido, era más como el eco de un sonido, algo que les llegaba filtrado a través de capas de realidad. Se giraron lentamente. Ahí, en el borde del bosque, estaba una figura. Era alta, más alta que cualquier hombre que hubieran visto. Su forma era vagamente humana, pero había algo malo en las proporciones. Los brazos eran demasiado largos, las piernas se movían de forma extraña, y donde debería estar su rostro, solo había sombra. La criatura, porque no había otra forma de describirla, comenzó a moverse hacia ellos. Sus pasos no hacían ruido, pero la tierra se comprimía bajo sus pies dejando esas huellas extrañas que habían visto en el claro. Juan y Miguel quedaron paralizados de terror. Era como si sus músculos se hubieran transformado en plomo, sus pulmones hubieran olvidado cómo respirar. El miedo era tan puro, tan primitivo, que los redujo a animales acorralados. La criatura se detuvo a pocos metros de ellos, y entonces, imposible pero innegablemente, habló. Su voz no venía de su boca, si es que tenía una, sino que parecía surgir del aire, de los árboles, de la propia tierra. «El diamante», dijo la voz, cada palabra resonando como si fuera pronunciada en una catedral vacía. «No pueden llevárselo». Juan encontró su voz desde algún lugar profundo dentro de sí mismo. «¿Por qué?», logró susurrar. «Es solo una piedra».
La criatura inclinó su cabeza sombría. No es solo una piedra, es la lágrima de la tierra, es poder, es responsabilidad, es destrucción. Miguel dio un paso atrás, tropezando en la arena. Nosotros solo necesitamos el dinero. Tenemos familias. Todos tienen familias, todos tienen necesidades, pero no todos pueden cargar el peso de lo que encontraron. Juan sintió la mochila pesando en su espalda, como si el diamante se hubiera multiplicado por 1000. «¿Qué quieres de nosotros?», dijo la criatura. «Una elección. Pueden irse ahora, dejar el diamante aquí y volver a sus vidas simples pero seguras, o pueden intentar llevárselo y descubrir por qué tantos otros fracasaron antes que ustedes». «¿Y si no elegimos ninguna de las dos?», preguntó Miguel con más coraje del que realmente sentía. La criatura extendió uno de sus brazos imposiblemente largos, señalando en dirección al bosque donde habían dejado a Pedro. «Entonces elegirán como su amigo eligió». Juan tragó saliva. «Pedro te vio». Pedro vio la verdad, vio lo que el diamante realmente es, de dónde viene, lo que significa tenerlo. Su corazón no pudo soportar el conocimiento. «Entonces lo mataste», acusó Miguel, encontrando su ira en algún lugar en el fondo de su terror. «No», respondió la criatura, y había algo casi triste en su voz imposible. «Solo le mostré la realidad. Fue él quien eligió no poder vivir con ella». Juan sintió sus piernas temblar. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que tomara su canoa y remara de allí lo más rápido posible. Pero había otra parte de él, una parte que había soñado con riqueza durante toda su vida difícil, que le susurraba que lo intentara. «¿Qué tipo de realidad?», preguntó sorprendido de su propia valentía. La criatura permaneció en silencio por un largo momento. Luego comenzó a hablar y sus palabras pintaron imágenes en la mente de los dos hombres, imágenes que nunca podrían olvidar. «Este diamante no se formó en las profundidades de la tierra como los otros. Nació del dolor, de la codicia, del sufrimiento humano concentrado a lo largo de siglos. Cada faceta no refleja luz, sino tierras. Cada brillo no proviene de la pureza, sino de la sangre derramada por su causa». Las imágenes se volvieron más vívidas. Juan y Miguel podían ver destellos de vidas pasadas, exploradores españoles matando indígenas por piedras preciosas, esclavos muriendo en minas oscuras, familias destruidas por la codicia, guerras rebalas por diamantes. «Quien lo posee», continuó la criatura, «carga consigo todo ese peso, todo ese sufrimiento. Eventualmente eso los destruye por dentro, como destruyó a su amigo». Miguel estaba llorando, aunque no sabía cuándo habían comenzado las lágrimas. Pero nosotros solo queremos ayudar a nuestras familias, no queremos lastimar a nadie». «La intención no importa», dijo la criatura suavemente. «El peso sigue siendo el mismo». Juan se quitó la mochila de la espalda con manos temblorosas. Podía sentir el diamante dentro, pulsando como un corazón enfermo. Ahora que sabía la verdad, parecía quemar a través de la tela. «¿Y si nos los llevamos de todos modos?», preguntó. «¿Qué pasaría?». «Se harían ricos más allá de sus sueños más salvajes», admitió la criatura. «Por un tiempo. Pero la riqueza vendría con un precio. Primero serían sus mentes, paranoia, desconfianza, miedo constante a perder lo que ganaron. Luego serían sus cuerpos, enfermedades extrañas, envejecimiento precoz, dolores sin explicación. Y finalmente serían sus almas, se volverían como aquellos que crearon este diamante, crueles, codiciosos, dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger su riqueza, y cuando murieran se convertirían en parte de la piedra, más lágrimas para ser lloradas». Juan miró su mochila, luego a Miguel, luego de vuelta a la criatura sombría. Toda su vida había soñado con un momento como este, una oportunidad de cambiarlo todo, de hacerse rico, de darle a su familia una vida mejor. Pero ahora, ante la elección real, descubrió que había algo más importante que el dinero. «No puedo», dijo, su voz quebrándose. «No puedo hacerle esto a mi familia, no puedo cargar con este peso». Abrió la mochila, sacó el diamante envuelto y lo colocó suavemente en la arena. Incluso a través de la tela la piedra parecía pulsar con vida propia. Miguel miró el diamante, luego a Juan, luego a la criatura. Sus manos se cerraron en puños, todo su cuerpo temblaba con el esfuerzo de la decisión. «Toda mi vida fui pobre», dijo. «Toda mi vida soñé con algo así. ¿Cómo puedo simplemente dejarlo pasar?». «Porque», dijo Juan suavemente, «algunas cosas cuestan más de lo que valen». Miguel se quedó allí por unos minutos más, en guerra consigo mismo. Finalmente, sus hombros se encorvaron en derrota. «Tienes razón», suspiró. «Siempre supe que tenías razón». La criatura observó en silencio mientras los dos hombres se alejaban del diamante. «Una elección sabia», dijo. «Pocos son capaces de hacerla». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Juan. «Ahora vuelven a casa.
vuelven a sus vidas simples, a sus familias, a su trabajo honesto, y olvidan que esto sucedió. ¿Y Pedro? Pedro será enterrado con honor. Su familia recibirá una cantidad de dinero, no mucho, pero lo suficiente para aliviar sus dificultades inmediatas. Ella pensará que murió en un accidente de pesca. ¿De dónde vendrá ese dinero?, preguntó Miguel. De mí, respondió la criatura. Siempre ha habido un precio por el conocimiento y un costo por la ignorancia. Juan y Miguel se miraron. La criatura se disolvió en la sombra, dejando solo el silencio y el diamante brillante en la arena. El regreso a casa. Los dos amigos regresaron al campamento, recuperaron el cuerpo de Pedro y lo enterraron bajo un árbol frondoso, marcando el lugar con una cruz de madera. No hablaron mucho durante el viaje de regreso. El río, antes una fuente de esperanza, ahora parecía un testigo silencioso de un secreto que los acompañaría por el resto de sus vidas. Cuando llegaron al pueblo, la esposa de Pedro ya había recibido la noticia de su muerte. Estaba devastada, pero la ayuda inesperada que llegó, una bolsa de monedas de oro, supuestamente encontrada por Pedro antes de su accidente, le dio un respiro. Ella nunca sospechó la verdad. Juan y Miguel volvieron a sus vidas de pescadores. Nunca más hablaron del diamante, ni de la criatura, ni de lo que realmente le pasó a Pedro. Pero algo había cambiado en ellos. Eran más sabios, más cautelosos, y valoraban más las cosas simples de la vida. El río Araguaya siguió fluyendo, guardando sus secretos. Y en algún lugar de sus orillas, el diamante, la lágrima de la tierra, esperaba al próximo incauto que se atreviera a desenterrar su maldición. Pero Juan y Miguel, los compadres que habían visto la verdad, sabían que algunas riquezas son demasiado pesadas para cargar.